Estaba emocionada preparando el vestido perfecto para la ceremonia más importante de mi vida. Ver a mi única hija caminar hacia el altar. Pero mi nieto Diego me miró con una sonrisa helada que jamás olvidaré y pronunció las palabras que destrozarían mi mundo para siempre. Abuela, ¿perdiste la razón? La boda de mamá fue hace 3 días. Solo invitó a quienes realmente considera familia. Al día siguiente, aparecí en su puerta acompañada de un notario y una sorpresa que cambiaría todo. Te ruego que escuches mi historia hasta el final y me cuentes desde qué país me estás siguiendo. Así sabré cuán lejos ha viajado mi experiencia. Durante 65 años había caminado por este mundo creyendo que el amor familiar era inquebrantable. Nunca imaginé que mi propio nieto me clavaría un puñal tan profundo en el alma. Diego estaba recostado en mi sofá de terciopelo azul con esa expresión que antes me derretía el corazón, pero que ahora destilaba una crueldad calculada. Había llegado para su visita dominical habitual, y yo flotaba de emoción mostrándole el elegante vestido color burgundy que había comprado para el gran evento. No puedo esperar a ver a mi pequeña Elena convertida en toda una novia, le confesé mientras sacaba cuidadosamente el vestido del armario. Lo había seleccionado con tanto amor, considerando cada detalle. Elena siempre había sido muy particular con su apariencia, y yo deseaba lucir impecable. En su momento más especial, Diego me observó con esos ojos color miel que había heredado de su abuelo. Mi querido Ramón. Por un instante, detecté algo inquietante en su mirada, como si luchara contra algún demonio interno. Después, esa sonrisa despiadada se extendió por su rostro de 18 años. Abuela, ¿acaso perdiste la razón? Las palabras salieron disparadas como proyectiles mortales. El matrimonio de mamá fue hace 3 días y decidió invitar únicamente a las personas que considera verdadera familia. El vestido resbaló de mis manos temblorosas. La realidad se detuvo en seco. Sentí como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno de mis pulmones y el piso bajo mis pies se hubiera transformado en harines movedizas. ¿Qué acabas de decir? Mi voz sonó como un gemido desgarrador. Diego se acomodó en el sofá, claramente saboreando mi devastación. Exactamente lo que escuchaste, abuela. Fue una ceremonia deslumbrante, muy sofisticada, muy selectiva. Solo asistió gente que realmente cuenta. Hizo una pausa teatral que me cortó la respiración. Lamentablemente, no estabas en esa categoría especial. Las lágrimas comenzaron a brotar. Pero había algo más poderoso que la tristeza creciendo en mi pecho, una furia que no había experimentado en décadas. ¿Cómo era posible que mi propia hija, la niña que había criado sola después de que su padre falleciera cuando ella tenía 16 años, me hubiera borrado del día más sagrado de su existencia? No puedes estar hablando en serio, Diego. Mi voz se quebraba. Elena nunca cometería semejante crueldad. Debe haber alguna confusión terrible. Diego soltó una carcajada que me congeló hasta los huesos. ¿Confusión, abuela? Mamá lleva semanas planeando esto meticulosamente. Incluso mandó a hacer invitaciones exclusivas, papel artesanal con letras doradas en relieve. Obviamente tu nombre brillaba por su ausencia. Me desplomé en mi mecedora favorita, la misma, donde había acunado a Elena durante tantas noches de insomnio. ¿Cuándo había comenzado esta pesadilla? ¿En qué momento mi relación con mi hija se había envenenado tanto que ella podía casarse sin siquiera dignarse a avisarme? Pero conversé con ella la semana anterior, balbuceé con dificultad. Me aseguró que estaba ocupadísima con los últimos preparativos. Pensé que me contactaría con todos los detalles finales. Oh, estaba ocupadísima de verdad. Diego continuó con esa crueldad adolescente que ahora parecía meticulosamente planificada. El venue era espectacular, un salón de cristal en el distrito histórico con vista panorámica al lago. Debe haber costado una pequeña fortuna. Y su vestido, Dios santo, abuela, parecía salido de un cuento de hadas real. Seguramente costó más de $8,000. Cada detalle era como otra estocada mortal. Mi hija había gastado más en un solo vestido de lo que yo ganaba en 5 meses con mi modesta pensión. Y yo ni siquiera sabía que se había convertido en esposa. ¿Cuántos invitados asistieron? Pregunté, aunque no estaba segura de querer conocer la respuesta torturante. Aproximadamente 200 personas, calculó. Toda gente muy distinguida. El nuevo marido proviene de una dinastía familiar con recursos ilimitados. ¿Comprendes? Mamá dice que finalmente podrá vivir la existencia que siempre mereció legítimamente. La existencia que siempre mereció. Como si la vida que habíamos construido juntas después de la muerte de su padre no hubiera tenido ningún valor. Como si todos esos años sacrificándome, trabajando turnos dobles para financiar su educación universitaria, no hubieran significado absolutamente nada para ella, Diego, dije luchando por mantener la voz estable. ¿Por qué me estás revelando esto de esta manera tan brutal? ¿Por qué no me informaste antes de la ceremonia? Su expresión se alteró sutilmente. Por un momento fugaz, vi un destello de algo parecido a la culpabilidad, pero se desvaneció instantáneamente. Mamá me ordenó específicamente que no te dijera ni una palabra. Insistió en que te pondrías histéricamente dramática y arruinarías absolutamente todo.
Se encogió de hombros como si estuviera comentando sobre el pronóstico del tiempo. Supongo que consideró que era la estrategia correcta. Mi corazón se fragmentó en millones de pedazos, pero simultáneamente algo oscuro y determinado comenzó a cristalizarse en mi mente. Elena había tomado una decisión definitiva. Había concluido que yo no era lo suficientemente valiosa para formar parte de su nueva vida dorada. Era mi turno de tomar decisiones igual de definitivas. Me incorporé del mecedor con una calma que me sorprendió a mí misma. Diego, creo que es momento de que abandones mi casa, abuela. Por primera vez desde su llegada, parecía genuinamente desconcertado. Que te marches inmediatamente. Después de que Diego desapareció, me quedé completamente sola en mi hogar, rodeada de fotografías de Elena en cada etapa de su desarrollo. Imágenes de su graduación universitaria, de sus celebraciones de cumpleaños, de nuestras vacaciones familiares en la costa. En cada una de ellas, yo estaba presente, sonriendo, apoyándola, amándola sin condiciones ni reservas. Esa noche no pude conciliar el sueño. Permanecí despierta hasta el amanecer, y por primera vez en años, no era por ansiedad o melancolía, sino por algo infinitamente más poderoso, la determinación férrea. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron mis cortinas, ya sabía exactamente qué acciones tomaría. A las 9 de la mañana del día siguiente, estaba plantada frente a la entrada de la residencia de Elena. Ya no era la misma casa modesta donde había vivido anteriormente. Esta era una mansión imponente en Coral Gables, con jardines perfectamente esculpidos y una fachada que gritaba prosperidad por cada centímetro. Aparentemente su nuevo esposo poseía recursos aún más vastos de los que Diego había insinuado. Presioné al timbre una vez, luego insistí. Finalmente la puerta se abrió, revelando a mi hija. Llevaba una bata de seda color champagne que probablemente costaba más que mi hipoteca mensual, y su cabello lucía profesionalmente peinado a pesar de la hora matutina. Cuando me reconoció, su expresión no mostró ni sorpresa ni remordimiento, solo una ligera molestia, como si fuera una vendedora inoportuna. Mamá, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Tan temprano? Repetí sintiendo cómo la ira de la noche anterior regresaba con intensidad volcánica. ¿Esa es tu primera pregunta, después de casarte hace 3 días, sin mencionarme una sola palabra? Elena suspiró teatralmente, como si yo fuera una niña caprichosa haciendo un berrinche infantil. Entra, pero tengo una cita de almuerzo muy importante, así que no puedes quedarte demasiado tiempo. Entré a la residencia e inmediatamente me sentí como una intrusa absoluta. Todo era blanco, dorado y pristino. Nada personal, nada que recordara a la Elena que yo había criado con tanto amor. Era como ingresar al catálogo de una revista de decoración de lujo. Hermosa casa, comenté observando alrededor. Muy diferente a todo lo anterior. Gracias, Sebastián tiene un gusto exquisito. Se acomodó en un sofá que probablemente costaba más que mi automóvil completo. Bueno, mamá, ¿de qué deseabas conversar? La frialdad glacial en su voz me golpeó como una bofetada brutal. Esta no era mi hija, o tal vez sí lo era, y yo había estado ciega durante todos estos años dolorosos. ¿De qué deseo conversar? Mi voz se elevó una octava completa. Elena, me perdí tu boda sagrada. Tu matrimonio. ¿Tienes alguna comprensión de lo que eso representa para mí? Ella examinó sus uñas, que estaban perfectamente manicuradas, en un tono rosa nacarado. Escucha, mamá, entiendo que te sientas molesta, pero necesitas comprender que esta fue una decisión extremadamente ¿Deliberada? Absolutamente. Finalmente me miró directamente a los ojos. Sebastián proviene de una familia extraordinariamente prestigiosa. Su padre es socio principal en uno de los bufetes legales más influyentes de Miami. Su madre preside del consejo directivo de 5 organizaciones benéficas diferentes. Estas son personalidades que se mueven en círculos sociales muy específicos y exclusivos. Lo pronunció con la misma naturalidad con la que habría comentado las condiciones climáticas. Tú simplemente no encajas en esos círculos elevados. Mamá, tu trabajo en la textilera, tu casa en ese vecindario, tu manera de expresarte. Sebastián y su familia mantienen ciertas expectativas rigurosas sobre el calibre de personas con las que se asocian. Sentí como si me hubieran abofeteado con fuerza descomunal. Mi manera de expresarme, no te ofendas, pero eres algo melodramática, y tu vestuario, tu forma de comunicarte, no es que esté incorrecta. Simplemente no es apropiada para el tipo de eventos sociales a los que ahora debo asistir regularmente. ¿Melodramática? La palabra salió como un siseo venenoso. Elena, te crié sola después de que tu padre murió trágicamente. Trabajé 70 horas semanales para financiar tu educación superior. Permanecí despierta contigo durante incontables noches cuando tenías pesadillas terribles, y ahora soy demasiado melodramática para estar presente en tu matrimonio. Mamá, por favor, no montes una escena dramática. Se levantó del sofá y caminó hacia el ventanal panorámico. Mira, comprendo que te sientas herida, pero necesitas visualizar el panorama completo. Este matrimonio me abre puertas que jamás soñé que tendría. Sebastián puede proporcionarme la existencia que siempre anhelé secretamente.
¿Y qué sucede con la existencia que construimos juntas durante todos estos años? ¿Eso no tuvo ningún significado? Se giró para enfrentarme y por un momento vi algo en sus ojos que me heló hasta la médula. No era tristeza ni arrepentimiento, era impaciencia pura. Como si yo fuera un obstáculo inconveniente que necesitaba remover definitivamente en mamá. Esa existencia anterior era lo que teníamos que soportar debido a las circunstancias adversas. Pero ahora poseo opciones reales y una de esas opciones es rodearme exclusivamente de personas que agreguen valor auténtico a mi nueva posición social. ¿Valor? La palabra emergió como un grito ahogado. Exactamente, valor. ¿Qué puedes contribuir a mi matrimonio, mamá, a mi nueva vida sofisticada? Seamos brutalmente honestas. Trabajaste en una fábrica durante 30 años. Vives en una casa que prácticamente se desmorona y tu concepto de un restaurante elegante es Denis. Cada palabra era como una puñalada certera, pero lo que más me torturaba era la facilidad despiadada con la que las pronunciaba. No había lucha interna, no había conflicto emocional. Había tomado estas decisiones sobre mí, sobre nuestro vínculo sagrado, con la frialdad de alguien calculando los gastos mensuales. Entonces dije, mi voz sorprendentemente serena, esto constituye una ruptura permanente y irreversible. Ya no soy tu madre. No seas tan melodramática, mamá. Continuamos siendo familia biológica. Simplemente necesito que comprendas que las dinámicas van a ser radicalmente diferentes ahora. ¿Diferentes de qué manera? Bueno, por ejemplo, probablemente no nos veremos con tanta frecuencia y cuando lo hagamos tendrá que ser en lugares más apropiados y discretos. Nada de aparecer aquí sin previo aviso, obviamente. Y definitivamente nada de apariciones en eventos sociales importantes. ¿Apariciones? Sentí como si estuviera conversando con una extraña completa. Elena, soy tu madre. Yo soy la esposa de Sebastián Mendoza ahora. Eso conlleva responsabilidades y expectativas que tú no puedes comprender cabalmente. Tienes razón, dije incorporándome lentamente. No puedo comprender cómo la hija que crié con tantos sacrificios se transformó en esto, en una mujer exitosa que sabe exactamente lo que desea. Su voz tenía un tono desafiante. ¿En alguien que puede desechar a las personas que la amaron cuando ya no le resultan útiles? Por primera vez en toda la conversación, detecté un destello de algo parecido a la incomodidad en sus ojos. Pero duró menos de un segundo. Si así decides interpretarlo, es tu decisión personal. Pero yo no voy a disculparme por ambicionar una existencia superior. ¿Una existencia superior? Me dirigí hacia la salida. Elena, acabas de destruir la relación más importante de tu vida entera por dinero y estatus social. ¿Realmente consideras que eso constituye una existencia superior? Sí, respondió sin la menor vacilación. Definitivamente. Salí de esa mansión con el corazón completamente destrozado, pero también con algo que no había poseído en mucho tiempo, claridad cristalina. Mi hija había tomado su decisión definitiva. Había evaluado el amor incondicional que yo le había brindado durante toda su existencia contra las ventajas sociales y económicas de su nuevo matrimonio. Y había seleccionado los segundos sin remordimientos, mientras caminaba hacia mi vehículo. Saqué mi teléfono y marqué un número que había localizado en el directorio esa madrugada. Oficina Legal Rodríguez y Asociados. ¿En qué podemos asistirla? Necesito hablar urgentemente con un notario público. Es un asunto extremadamente urgente. Era momento de que Elena aprendiera que las decisiones tienen consecuencias devastadoras. 4 días después del enfrentamiento más doloroso de mi existencia, estaba nuevamente plantada frente a la entrada de Elena. Esta vez no estaba sola. El señor Rodríguez, un notario público de 62 años con cabello plateado y expresión severa, me acompañaba. Portaba un maletín de cuero negro que contenía documentos que alterarían todo para siempre. Elena abrió la puerta con la misma expresión de irritación que había mostrado anteriormente, pero cuando detectó al hombre trajeado a mi lado, su frente se arrugó con curiosidad inquieta. Mamá, ¿qué significa esto? ¿Podemos ingresar? Tenemos asuntos cruciales que discutir. Por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, vi un destello de incertidumbre en los ojos de mi hija. Nos permitió entrar, pero permaneció cerca de la entrada, como si estuviera preparada para expulsarnos inmediatamente. Elena, comencé con una calma que había ensayado durante 4 días completos. Te presento al señor Rodríguez. Es notario público y está aquí para presenciar algunos cambios trascendentales que necesito implementar. ¿Cambios? Ahora había una nota de alarma genuina en su voz. El señor Rodríguez abrió su maletín y extrajo varios documentos oficiales. Señorita, su madre me ha contratado para presenciar y notarizar alteraciones a su testamento, así como modificaciones en la titularidad de varios activos importantes. Observé cómo el color se desvanecía completamente del rostro de Elena. Sus ojos se movieron frenéticamente entre el notario y yo, como si estuviera luchando por procesar lo que estaba escuchando. Mamá, ¿de qué está hablando? Siéntate, Elena, mi voz era firme pero no cruel. Es momento de que sepas exactamente qué significa descartar a tu familia.
Su sentó gradualmente en el sofá blanco, sus manos temblando visiblemente. Era la primera vez que la había visto mostrar algún tipo de vulnerabilidad desde que había comenzado esta situación catastrófica. Durante 38 años. He estado ahorrando cada centavo posible para garantizar que tuvieras un futuro económicamente seguro. La casa donde creciste, donde tu padre y yo planeamos envejecer juntos, siempre estuvo destinada a ser tuya. Mamá, no, permíteme terminar. Levanté la mano autoritariamente. Esa casa vale $80,000 actualmente. No es una mansión como esta, pero es un hogar auténtico. Un hogar repleto de recuerdos de una familia que te amó incondicionalmente. El señor Rodríguez colocó el primer documento sobre la mesa de cristal. Este es el Nuevo Testamento de la señora Carmen Delgado. Como pueden observar, la casa familiar ya no será heredada por la señorita Elena Delgado que... Elena se inclinó hacia adelante, leyendo frenéticamente las líneas del documento. ¿A quién se la vas a legar? A la Fundación de Vivienda para Familias Necesitadas de Miami, respondí. Familias que genuinamente necesitan un hogar, no personas que consideran que las casas modestas prácticamente se desmoronan. Elena palideció aún más dramáticamente. Mamá, esas fueron simplemente palabras impulsivas. Estaba alterada emocionalmente. No hablaba en serio. Ah, ¿no? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación cristalina. Era su voz clara como el agua. ¿Qué puedes contribuir a mi matrimonio, mamá, a mi nueva vida sofisticada? Trabajaste en una fábrica durante 30 años. Vives en una casa que prácticamente se desmorona. ¿Me grabaste secretamente? Su voz se elevó una octava completa. Sí, cada palabra despiadada que pronunciaste. Guardé el teléfono. Quería estar completamente segura de que no me estaba imaginando como mi propia hija me había descartado como basura. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Elena. Pero ya no me afectaban como anteriormente. Durante 4 días había derramado todas las lágrimas que poseía. Ahora solo quedaba una determinación fría y cristalina. El señor Rodríguez colocó otro documento en la mesa. Este es particularmente revelador. ¿Sabía usted, señorita, que su madre también poseía una póliza de seguro de vida por $600,000 con usted como beneficiaria única? ¿Tenía? Elena miró el documento con horror creciente. Tenía, confirmé simplemente. Ahora el beneficiario es Diego. Al menos él tuvo la honestidad de revelarme la verdad sobre tu matrimonio. Por bruto que fuera, Diego es apenas un adolescente. Diego es mi nieto, a diferencia de ti, él no ha pasado meses planificando cómo deshacerse de mí cuando ya no le resulte conveniente. Elena se levantó bruscamente del sofá. Mamá, esto es completamente ridículo. Estás reaccionando desproporcionadamente por una disputa tonta. ¿Una disputa tonta? Mi voz se mantuvo peligrosamente calmada. Elena, tú no me invitaste a tu matrimonio sagrado. No una pelea impulsiva, sino una decisión calculada que tomaste meses atrás. Me comunicaste claramente que no agrego valor a tu nueva existencia. Bueno, pues yo también puedo hacer cálculos precisos. Mi corazón latía intensamente, pero mi voz permanecía firme. ¿Sabías que tu padre tenía un hermano, tu tío Fernando, que falleció hace 6 años sin descendencia? Vagamente, respondió confundida, me legó absolutamente todo. Su casa en Orlando, sus inversiones, su cuenta de jubilación. En total casi $300,000, vi cómo sus ojos se abrían con shock absoluto. Durante estos años, he estado administrando ese dinero, conservándolo para entregártelo cuando estuvieras preparada para adquirir tu primera vivienda. Mamá, su voz era apenas un susurro, ese dinero también va para Diego ahora, junto con mi propio fondo de jubilación. Elena se tambaleó ligeramente. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero es en total? $900,000, respondió el señor Rodríguez leyendo del documento. Será depositado en un fideicomiso para Diego administrado por la señora Delgado hasta que él cumpla 26 años. $900,000. Elena gritó desesperadamente. Mamá, eso es una fortuna absoluta. No puedes entregarle todo eso a Diego. ¿Por qué no? Pregunté. Según tú, yo no tengo valor para aportar a tu existencia. Claramente el dinero que he estado conservando para ti tampoco tiene valor. Eso no es lo que quise expresar. Ah, ¿no? Porque declaraste muy claramente que necesitabas rodearte exclusivamente de personas que agregaran valor auténtico a tu nueva posición social. Bueno, pues ahora tienes exactamente lo que deseabas. Te has rodeado únicamente de personas que consideras valiosas. Elena comenzó a caminar frenéticamente, sus manos temblando incontrolablemente. Mamá, por favor, reflexiona cuidadosamente. Estás tomando decisiones permanentes basadas en un momento de enojo. ¿Un momento de enojo? Me incorporé lentamente. Elena, tú planificaste excluirme de tu matrimonio durante meses completos. Le ordenaste a Diego que no me revelara absolutamente nada. Contrataste a 200 personas para celebrar el día más importante de tu existencia y deliberadamente me eliminaste. Eso no fue un momento de enojo, fue una declaración sobre el valor que poseo en tu vida.
Puedes cambiar de opinión, dijo desesperadamente. Los testamentos se pueden modificar, sí, asentí. Se pueden modificar, pero no voy a hacerlo jamás. El señor Rodríguez comenzó a guardar los documentos en su maletín. Si no hay más preguntas, señorita, hemos concluido aquí. Elena me miró con una expresión que no había presenciado desde que era una niña pequeña. Pánico puro, mamá. Por favor, sé que cometí un error terrible, pero continúo siendo tu hija. No, dije dirigiéndome hacia la salida. Una hija no ejecuta lo que tú me hiciste. Una hija no calcula fríamente el valor social de su madre y decide que no vale la pena tenerla en su existencia. Pero me necesitas. Me detuve en el umbral y me giré para mirarla una última vez. ¿Me necesitas a mí o necesitas mi dinero? No respondió. Y esa fue toda la respuesta que necesitaba. Una semana después de la revelación del testamento, mi teléfono no cesaba de sonar. Elena había llamado 86 veces en 6 días. Había dejado mensajes de voz que oscilaban desde súplicas desesperadas hasta amenazas apenas veladas. Pero había algo más que estaba por descubrir. Algo que haría que todo lo que había hecho hasta ahora pareciera apenas el primer paso de un plan mucho más grande. Diego vino a visitarme ese jueves por la tarde. Se veía diferente, más nervioso, como si cargara con algún peso que no sabía cómo manejar. Se sentó en el mismo sofá donde me había destrozado el corazón una semana atrás, pero esta vez sus ojos evitaban los míos completamente. Abuela, comenzó con una voz que temblaba notablemente. Necesito revelarte algo extremadamente importante. ¿Qué sucede, Diego? Es sobre mamá y sobre papá. Se refería a su abuelo, mi difunto Ramón. Hay algo que mamá jamás te reveló. Sentí un escalofrío descendiendo por mi columna vertebral. ¿Qué tipo de cosa? Diego respiró profundamente. ¿Recuerdas cuando el abuelo murió? ¿Cómo mamá se hizo cargo de todos los documentos del seguro y la herencia? Sí, por supuesto. Yo estaba demasiado destrozada para manejar todo eso. Ella insistió en asistirme. Bueno, Diego se movió incómodamente. Había más dinero del que tú conocías. ¿Qué quieres decir? El abuelo poseía una cuenta de inversiones separada, una que había estado construyendo durante años, sin mencionártelo porque quería que fuera una sorpresa para cuando se jubilaran juntos. Mi corazón comenzó a latir más aceleradamente. Diego, ¿de qué estás hablando? Mamá encontró los documentos cuando estaba revisando todo. La cuenta contenía $500,000, abuela. El abuelo la había estado alimentando con dinero de sus trabajos adicionales. Las horas nocturnas en el depósito, el mundo comenzó a girar vertiginosamente a mi alrededor. 500,000. Mamá nunca te lo comunicó. Se quedó con el dinero y lo utilizó para la entrada de su primera casa, para saldar sus préstamos estudiantiles. Para absolutamente todo. Las palabras de Diego parecían provenir desde una distancia inmensa. Mi esposo, mi querido Ramón, había estado trabajando secretamente, ahorrando cada centavo extra para que pudiéramos tener una jubilación cómoda juntos. ¿Y Elena había robado ese sueño cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Mi voz era apenas un susurro. Encontré los documentos en su oficina cuando tenía 13 años. No comprendía lo que significaban entonces. Pero cuando maduré y empecé a hacer preguntas, ella me aseguró que era mejor que tú no lo supieras, que te causaría más daño saber que papá había guardado secretos. ¿Y tú le creíste? Diego bajó la cabeza avergonzado. Era mi mamá, abuela, y yo era solo un niño. Pero ahora, después de lo que te hizo con el matrimonio, no puedo continuar callándome. Me levanté del sofá temblando. No era solo por la traición del dinero, aunque eso era devastador. Era la realización de que Elena había estado manipulándome durante años, tomando decisiones sobre mi existencia sin mi conocimiento, controlando información que me pertenecía por derecho. ¿Hay algo más, Diego? Pregunté, aunque no estaba segura de poder soportar más revelaciones. Sí, susurró. También hay algo sobre la cuenta de tío Fernando. ¿Qué sucede con ella? Mamá me hizo firmar algunos documentos el año anterior. Declaró que eran para impuestos, pero creo que me nombró como beneficiario de esa cuenta también, no solo del dinero que tú le vas a legar. ¿Qué más, abuela? Creo que mamá estaba planificando. Estaba planificando hacerte firmar documentos para transferir el dinero de tío Fernando a mi nombre con ella como administradora hasta que yo cumpliera 22. La habitación se quedó en silencio absoluto. La magnitud de la traición de Elena era más colosal de lo que había imaginado. No solo me había excluido de su matrimonio y me había insultado cruelmente, sino que había estado orquestando un plan para controlar absolutamente todo mi dinero, Diego. Dije con una voz que no reconocía como mía. ¿Tienes esos documentos? Sí, los traje conmigo. Sacó una carpeta de su mochila. Pensé que deberías examinarlos. Revisé los papeles con manos temblorosas. Ahí estaba todo. Formularios de transferencia de fideicomiso, documentos de tutela financiera, incluso un borrador de un Nuevo Testamento que me nombraba como incapacitada para manejar asuntos financieros complejos debido a la edad avanzada. ¿Incapacitada? Leí en voz alta. Tengo 65 años, no 95.
Abuela, Diego me tocó la mano suavemente. Hay algo más que necesitas saber. ¿Qué más puede existir? Mamá ha estado comunicándole a todo el mundo que tú estás empezando a tener problemas de memoria severos. A la familia, a los vecinos. Incluso fue a conversar con tu médico que la furia que sentí en ese momento era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado anteriormente. Fue a hablar con el doctor Herrera. Sí. Le comunicó que estabas mostrando signos de confusión, que ocasionalmente te olvidabas de cosas importantes. Estaba construyendo un caso para demostrar que no eras competente para manejar tu propio dinero. Me senté pesadamente, la realización completa de la traición de Elena, golpeándome como una ola tsunami. No había sido solo el tema del matrimonio. Había sido un plan cuidadosamente orquestado para aislarme, controlar mi dinero y eventualmente hacerse cargo de todos mis activos. ¿Por qué me estás revelando todo esto ahora, Diego? Porque después de presenciarte sufrir tanto por el matrimonio, no pude continuar siendo parte de sus mentiras. ¿Y por qué más? Se detuvo luchando con las palabras. ¿Por qué qué? Porque ella me confesó que, después de conseguir controlar tu dinero, probablemente tendríamos que colocarte en un hogar de ancianos. Declaró que sería lo mejor para ti, pero yo sabía que realmente era porque ya no te necesitaría más. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. No lágrimas de tristeza esta vez, sino de una rabia pura y justificada. Mi propia hija había estado planificando robarme mi independencia, mi hogar, mi dignidad, todo por dinero, Diego. Dije limpiándome los ojos, ¿estarías dispuesto a testificar sobre todo esto si fuera necesario? ¿Testificar ante un abogado o incluso ante un juez? Si llegara a eso, Diego asintió firmemente. Sí, abuela. Es momento de que mamá pague por lo que ha estado ejecutando. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia la calle donde había crecido, donde había construido una existencia con Ramón, donde había criado a una hija que ahora me veía como nada más que una fuente de dinero para explotar. Diego, dije sin girarme, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué, abuela? Que si Elena hubiera venido a mí honestamente, si me hubiera comunicado que necesitaba ayuda financiera o que deseaba parte de su herencia anticipadamente, yo probablemente se la habría entregado porque la amaba. Y ahora me giré para mirarlo y por primera vez en días sonreí. Pero no era una sonrisa feliz, era la sonrisa de alguien que finalmente había comprendido completamente con quién estaba tratando ahora. Diego, tu madre va a descubrir que dos pueden jugar este juego de manipulación. Y yo llevo muchos más años de experiencia. Era momento de hacer algunas llamadas telefónicas. Elena no era la única que podía planificar estratégicamente. El lunes por la mañana, exactamente 2 semanas después de descubrir que me había perdido el matrimonio de mi propia hija, estaba sentada en la oficina del abogado más prestigioso de Miami. Patricia Morales tenía una reputación feroz en casos de fraude financiero y abuso de ancianos. Su oficina en el piso 35 de un rascacielos del distrito financiero gritaba éxito y competencia. Señora Delgado, dijo la abogada Morales, revisando los documentos que Diego y yo habíamos traído. Este es uno de los casos más calculados de abuso financiero familiar que he presenciado en mis 28 años de carrera. Diego estaba sentado a mi lado, nervioso pero determinado. Había insistido en acompañarme, declarando que ya era momento de que alguien defendiera a su abuela. ¿Qué tan grave es la situación legalmente? Pregunté. Muy grave. Su hija cometió fraude cuando se apropió de los $500,000 de la cuenta de inversiones de su esposo. Eso es robo puro y simple. Además, los intentos de manipular su reputación médica para declararla incompetente constituyen abuso de ancianos bajo la ley de Florida. ¿Y qué podemos hacer al respecto? La abogada Morales sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Podemos hacer muchas cosas. Primero, vamos a presentar cargos criminales por fraude. Segundo, vamos a demandarla civilmente por los $500,000 más intereses compuestos durante los últimos 8 años. Eso sería aproximadamente $800,000 actualmente. Diego osciló bajito. Mamá podría ir a prisión. El fraude de esta magnitud típicamente conlleva de 3 a 7 años de prisión, respondió la abogada, especialmente cuando hay evidencia de premeditación y manipulación psicológica. Quiero que sepa, dije cuidadosamente, que no estoy haciendo esto por venganza, ¿no? La abogada Morales levantó una ceja. No. Lo estoy haciendo porque mi hija necesita aprender que las acciones tienen consecuencias y porque no puedo permitir que continúe manipulando y lastimando a la gente. ¿Qué quiere decir? Diego aclaró la garganta. Abuela, hay algo más que no te he comunicado. Mi estómago se hundió. ¿Qué ahora? Mamá también ha estado manipulando a la familia de Sebastián, su nuevo esposo. Les ha estado contando historias sobre ti, pintándote como una madre tóxica y abusiva que arruinó su infancia. Que la palabra salió como un grito ahogado. Les comunicó que eras alcohólica, que la golpeabas constantemente, que la obligaste a trabajar desde los 15 años para mantener la casa. Básicamente, inventó toda una historia de abuso para explicar por qué no querías estar en su existencia.
La abogada Morales dejó su pluma. ¿Tiene alguna evidencia de estas calumnias? Diego sacó su teléfono. Grabé una conversación que tuvo con la señora Mendoza, la suegra de mamá, la semana anterior. Reprodujo la grabación. La voz de Elena llenó la oficina. Mi madre fue terrible conmigo cuando era niña. Me golpeaba con lo que tuviera disponible cuando no limpiaba la casa perfectamente. Y el alcohol, Patricia, no puedes imaginar lo que era vivir con una alcohólica. Tenía que esconder dinero para la comida porque ella se gastaba todo en licor. Me quedé sin aliento. Cada palabra era una mentira, una fabricación cruel diseñada para justificar su comportamiento y ganar simpatía. La grabación continuó. Por eso no pude invitarla al matrimonio. ¿Sabes cómo son los alcohólicos? Siempre causando escenas, arruinando momentos especiales. Sebastián y yo decidimos que era mejor mantenerla alejada. Dios mío, susurré. La señora Mendoza le creyó completamente, respondió Diego. No solo eso. Mamá convenció a Sebastián de que le prestara $70,000 para terapia para lidiar con el trauma de su infancia abusiva. La abogada Morales tomó notas rápidamente. Eso es difamación con daños financieros. Estamos viendo cargos adicionales. No podía creer lo que estaba escuchando. Los utilizó para redecorar la casa y comprarse un automóvil nuevo, explicó Diego. Un Mercedes Convertible color perla. Declaró que se lo merecía después de todos los años de trauma. Diego, dijo la abogada Morales, ¿estarías dispuesto a testificar contra tu madre en la corte? Diego me miró, sus ojos llenos de determinación y tristeza. Sí, no puedo continuar permitiendo que lastime a mi abuela o que mienta sobre ella. Bien, ahora, señora Delgado, hay algo más que deberíamos discutir. Con las evidencias que poseemos, podríamos forzar a su hija a devolver no solo los $500,000 originales, sino también buscar daños punitivos. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos demandarla por el doble o incluso el triple del dinero robado. Estamos hablando de potencialmente $1,600,000. Pero ella no posee tanto dinero. Protesté no, pero su nuevo esposo sí, y bajo las leyes de propiedad matrimonial de Florida. Él podría ser responsable por las deudas de ella. Diego se enderezó. Eso significa que Sebastián podría perder su dinero por las mentiras de mamá exactamente. Y cuando él descubra que su nueva esposa no solo es una ladrona, sino que también lo utilizó para obtener dinero, bajo pretextos falsos. La abogada dejó la frase sin terminar, pero las implicaciones eran claras. Su matrimonio no sobreviviría a eso, murmuré. Probablemente no. Especialmente cuando la familia Mendoza descubra que todas las historias sobre usted fueron inventadas. Me quedé en silencio durante varios minutos procesando toda la información. Elena no había solo robado dinero y me había excluido de su existencia. Había construido una red completa de mentiras y manipulaciones que se extendía hasta su nueva familia. Señora Morales, dije finalmente, quiero que proceda con todo. Los cargos criminales, la demanda civil, todo. ¿Está segura? Esto destruirá la vida de su hija. Mi hija destruyó mi vida primero, y más importante, está destruyendo las vidas de otras personas con sus mentiras. La familia Mendoza merece saber la verdad sobre con quién se casó su hijo. Muy bien, empezaremos los procedimientos mañana mismo. Mientras salíamos de la oficina, Diego me tomó del brazo. Abuela, ¿estás segura de esto? Una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Diego, dije mirándolo directamente a los ojos. Tu madre tuvo muchas oportunidades de hacer lo correcto. Podría haber venido a mí honestamente. Podría haber pedido perdón después del matrimonio. Podría haber detenido las mentiras en cualquier momento. Pero en lugar de eso, duplicó sus apuestas y continuó mintiendo y robando. Lo sé. Solo que es mi mamá, ¿sabes? Yo soy tu abuela y merezco justicia. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. No porque estuviera feliz de lastimar a Elena, sino porque finalmente estaba tomando el control de mi propia existencia. Ya no era la víctima silenciosa de las manipulaciones de mi hija. Al día siguiente, la abogada Morales me llamó temprano. Señora Delgado, tengo noticias interesantes. Hablé con Sebastián Mendoza anoche. ¿Ya le comunicó todo? Le comuniqué lo suficiente. Él quiere reunirse con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Aparentemente algunas cosas que su hija le había comunicado nunca le cuadraron completamente. Sus historias sobre usted no coincidían con la mujer que Diego describía cuando hablaba de su abuela. Sebastián quiere escuchar su versión de los hechos. ¿Y qué sucede con Elena? Él no le ha comunicado nada todavía, pero creo que su matrimonio está a punto de enfrentar su primera crisis real. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era tristeza. Era algo más parecido a alivio. Finalmente, la verdad iba a salir a la luz. 8 meses después de la reunión en la oficina de la abogada Morales. Estaba sentada en mi pequeño apartamento nuevo tomando café y leyendo el periódico matutino. Ya no vivía en la casa donde había criado a Elena. La había vendido y me había mudado a un lugar más pequeño, pero más tranquilo.
en un barrio donde nadie conocía mi historia y donde podía empezar completamente de nuevo. El timbre sonó exactamente a las 10 de la mañana. Era Diego, como cada sábado durante los últimos meses, pero esta vez traía noticias definitivas. Abuela, dijo sentándose en el sofá con una expresión que mezclaba alivio y tristeza. Los papeles del divorcio de mamá se finalizaron ayer. ¿Cómo está ella? No muy bien. Sebastián se quedó con la casa, por supuesto. Era del antes del matrimonio y tuvo que devolverle los 70,000 que le había prestado para la supuesta terapia. ¿Y el dinero de tu abuelo? El juez ordenó que devolviera los $500,000 completos más intereses. En total $840,000, Diego pausó. Tuvo que vender su Mercedes y empeñar casi todas sus joyas para conseguir el dinero. No sentía satisfacción al escuchar esto, pero tampoco sentía culpa. Elena había tomado decisiones y ahora estaba viviendo las consecuencias. ¿Dónde está viviendo ahora? En un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. Está trabajando como asistente administrativa en una clínica veterinaria. Diego me miró cuidadosamente. Pregunta por ti constantemente. ¿Y qué le dices? Le digo la verdad, que estás bien, que estás en paz y que no quieres tener contacto con ella. Así es. Era la verdad. Después de todo lo que había pasado, no tenía deseo de reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. ¿Sabes qué es lo más extraño? Diego, dije levantándome para servirle más café que me siento más feliz ahora que en años. Antes siempre estaba preocupada por Elena, siempre tratando de entender por qué me trataba con tanta frialdad, siempre preguntándome qué había hecho mal como madre. Ahora sé que no hice nada mal, simplemente crié a alguien que eligió ser cruel. Diego asintió. ¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que ahora tengo una abuela que es realmente feliz. Antes siempre parecías triste cuando mamá no estaba siendo amable contigo. Ahora eres diferente, más fuerte. Tenía razón. Los últimos meses habían sido una revelación. Sin la presión constante de tratar de ganar el amor de Elena, había redescubierto quién era realmente. Había empezado a tomar clases de cerámica en el centro comunitario, había hecho nuevas amigas. Había incluso empezado a salir ocasionalmente con Roberto, un viudo dulce que conocí en el mercado de agricultores. ¿Sabes qué hice ayer? Le pregunté a Diego qué. Fui a visitar la tumba de tu abuelo por primera vez desde que descubrí lo del dinero robado. ¿Cómo te sentiste? Le comuniqué todo. Le dije que había recuperado el dinero que él había ahorrado para nosotros y que ahora está en una cuenta para ti. Le dije que había encontrado la paz. Me detuve recordando la sensación de calma que había sentido en el cementerio. Le pedí perdón. ¿Por qué? Por haber creado a una hija que lo deshonró robando su último regalo para mí. Diego se levantó y me abrazó. Abuela, tú no tienes la culpa de las decisiones de mamá. Lo sé, pero necesitaba comunicárselo. Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en nuestros pensamientos. Luego Diego habló nuevamente. ¿Sabes qué me comunicó mamá la última vez que hablé con ella? ¿Qué? Que ahora comprende por qué la sacaste del testamento. Declaró que, si fuera ella probablemente habría hecho lo mismo. ¿En serio? Sí. Creo que, finalmente se está dando cuenta de lo que perdió. No solo el dinero, sino a nosotros, a la familia real. ¿Y cómo te sientes al respecto? Diego suspiró. Triste por ella, pero no culpable. Ella eligió su camino y yo elegí el mío. Elegí quedarme contigo. Yo estoy muy agradecida por eso. Esa tarde, después de que Diego se fuera, me senté en mi balcón pequeño pero soleado, mirando hacia el parque, donde los niños jugaban y las familias hacían picnic. Era una vista simple, pero me llenaba de una paz que no había sentido en años. Mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. Diga, señora Delgado, habla Sebastián Mendoza. Me enderecé en mi silla. No había hablado con él desde nuestro encuentro en la oficina de la abogada meses atrás. Hola, Sebastián. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias. Llamaba porque quería que supiera que Elena finalmente me comunicó la verdad sobre todo, sí, sobre el matrimonio, sobre el dinero de su padre, sobre las mentiras que me comunicó sobre usted, todo. ¿Y cómo se siente al respecto? Furioso, traicionado, pero también aliviado de estar fuera de esa relación. Pausó. Señora Delgado, quiero que sepa que lamento profundamente haber creído esas historias sobre usted. Debería haber conocido a la mujer que había criado a Diego antes de formar juicios. Sebastián, usted no tenía manera de saber que estaba mintiendo. Tal vez no, pero aún así me disculpo y quiero que sepa algo más que Elena está viendo a un terapeuta ahora. Creo que finalmente está empezando a comprender el daño que causó. No estoy diciendo que eso borre lo que hizo, pero pensé que le gustaría saber que está tratando de cambiar. Me alegra saber eso. Espero que encuentre la paz consigo misma. ¿Y usted ha encontrado la paz? Miré alrededor de mi pequeño apartamento lleno de plantas nuevas y libros que finalmente tenía tiempo para leer, con fotografías de Diego y yo sonriendo. Sin una sola imagen de Elena. Sí, dije con honestidad completa. Creo que sí. Me alegro. Usted se merece ser feliz.
Después de colgar, me quedé sentada en silencio por un largo rato. No había victoria en lo que había pasado. No había sensación de venganza cumplida. Solo había una profunda, abarcadora sensación de libertad por primera vez en décadas. Mi existencia me pertenecía completamente a mí. No estaba definida por las expectativas o manipulaciones de Elena. No estaba consumida por la necesidad de ganar su amor o aprobación. Era simplemente mía. Esa noche, antes de irme a dormir, saqué una fotografía que había guardado en mi mesa de noche. Era de Elena cuando tenía 6 años, sonriendo mientras construíamos un castillo de arena en la playa de Clearwater. Por mucho tiempo había conservado esa fotografía esperando que algún día volviéramos a tener momentos así. Pero ahora comprendía que esa niña en la imagen había crecido y había elegido convertirse en alguien diferente. Y yo había elegido no permitir que esa persona me continuara lastimando. Guardé la fotografía en una caja en el armario. No la descarté porque esos recuerdos habían sido reales una vez, pero tampoco la mantendría donde pudiera observarla todos los días. Algunos capítulos de la vida simplemente tienen que cerrarse para que nuevos puedan comenzar.